Regresamos al noticiero, 11:37 en esta mañana porteña, pero es el mismo uso horario en todo el país. Recordemos viejas épocas cuando había distintas horas, dependiendo la zona, también dependiendo la época del año. Pero no vamos a hablar de eso ahora. De lo que vamos a hablar es de actualidad medioambiental, y para eso tenemos la palabra de nuestra especialista, de Karen Abayay. Así que vamos a tener las últimas novedades, bueno, justamente en unos días donde estamos hablando de una u otra manera del clima, del medio ambiente y demás. Todo está relacionado y seguramente Karen nos va a desmenuzar información y contenidos ecológicos, por así decirlo. Así que le damos la bienvenida a Karen y ya comenzamos con sus audios de cada semana. Bueno, buen día a todos. Para la columna de esta semana les traje novedades sobre una nueva movilización de Fridays for Future. Pero capaz algunos se preguntarán qué es. Bueno, para ponerlos en contexto, Fridays for Future, o como fue adaptado localmente como Huelga Mundial por el Clima, es un movimiento dirigido y organizado por jóvenes que comenzó en agosto de 2018, después de que Greta Thunberg, una activista sueca que por ese entonces tenía 15 años, junto a otros jóvenes activistas, se sentaron frente al Parlamento sueco todos los días escolares durante 3 semanas para protestar contra la falta de acción en la crisis climática. Al principio era una huelga escolar, bueno, que todos los viernes la hacían, pero bueno, en poco más de un año empezó a crecer hasta reunir 4 millones de personas en la mayor protesta climática de la historia, que fue el 20 de septiembre de 2019. Ese mismo año, bueno, la protesta más grande, como fue mundial, se hizo en la ciudad de Nueva York, en vísperas de que esta niña sueca diera uno de los discursos más recordados, puntualmente por la valentía que tuvo de decirles a los líderes mundiales la famosa frase «¿Cómo se atreven?», en un discurso cargado de sensibilidades con respecto a la inacción frente al cambio climático. Y bueno, y desde ese día, lejos de haberse quedado o perdido en los laureles por la popularidad que ella alcanzó, continuó con su activismo todos los viernes religiosamente, incluso durante la pandemia, que bueno, se trasladó a protestas digitales. El mensaje de Greta es claro: hay que estar en las calles para hacer sentir el reclamo. En Argentina, la huelga por el clima tuvo su momento cúspide, como lo fue en septiembre de 2021, donde se marchó en más de 30 ciudades del país. Y mañana, bueno, 3 de marzo, hay un nuevo Fridays for Future que se convoca a nivel global. Y tal es así que la coordinadora de Basta de Falsas Soluciones, una coordinadora local de varios ambientalistas climáticos, se sumarán a la consigna de la marcha mañana, que es principalmente contra el extractivismo. Así que bueno, para contarles un poco más de esta marcha de mañana, los dejo con Marcela Laudonio de Basta de Falsas Soluciones para que les pueda explicar un poco más. Soy Marcela Laudonio, vocera de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Este viernes 3 de marzo a las 17:30 nos concentramos en el Obelisco en el marco de una nueva huelga mundial por el clima. La consigna principal, por supuesto, es basta de extractivismo, y a lo que le sumamos en esta ocasión basta de represión, ya que todas las asambleas ambientales, socioambientales de los diferentes territorios del país y de acá de la zona de Gran Buenos Aires y Capital Federal están siendo reprimidas por los gobiernos que defienden a las empresas extractivistas. Tal como menciona Marcela, también se movilizan por el cese de represión frente a los reclamos ambientales. Y quien sabe esto también es la propia Greta, ya que el día miércoles fue detenida por bloquear los accesos a varios ministerios en Oslo en rechazo a la construcción de turbinas eólicas en tierras que son de indígenas de la zona. El resto de las consignas de la movilización en Argentina y por las que convoca la coordinadora son las siguientes. Las consignas por las que marchamos este año son principalmente defendamos el río Chubut,
que hace alusión a la defensa de la naciente del río Chubut, que concretamente la LOF Cayunao, perteneciente a la comunidad mapuche, está tratando de evitar, ya que un grupo de empresarios cataríes que compró terrenos en esa zona está intentando alambrar la naciente del río. Las otras consignas son mar libre de petroleras, en alusión a los proyectos de explotación petrolera offshore en la costa atlántica, ley de humedales, basta de quemas, basta de agrotóxicos, fuera Aracre, en alusión al nombramiento del jefe de asesores del presidente Alberto Fernández, recientemente nombrado Antonio Aracre, ex CEO de la multinacional Syngenta, principal proveedora de Argentina y de Latinoamérica de agrotóxicos. No al fracking y la megaminería, basta de reprimir las luchas socioambientales. Esta última consigna tiene que ver con esto que te contaba en el audio anterior sobre la represión y persecución que muchos compañeros y compañeras activistas están padeciendo. Si bien esta marcha fue históricamente convocada por diversas organizaciones conocidas en el ámbito, acá en Argentina, la verdad me llamó mucho la atención que varias de ellas no convocaran para mañana. Y ante esto, Marcela lo que me contó es lo siguiente. Con respecto a por qué la concentración de mañana no es convocada por otras organizaciones ambientales y solo BFS, me gustaría en primer lugar aclarar que BFS es una coordinadora de un montón de organizaciones socioambientales y asambleas y autoconvocadas de todo el país. En ese sentido, la convocatoria es súper amplia y federal, cosa que tal vez no ocurre con las otras organizaciones grandes que hay en el país, como Jóvenes por el Clima, por ejemplo, que tienen una militancia de redes. Nosotros estamos en la calle permanentemente y la verdad es que nunca los vemos. Años atrás, hace un par de años, en esta fecha solían salir, sobre todo porque ellos se adjudican la representación de la organización internacional que organiza la huelga. Entonces salían, pero ahora la verdad es que, no los estaríamos encontrando en la calle demasiado seguido. Más bien los vemos en las COP y en determinados eventos oficiales. Los vemos más cerca del gobierno que de las organizaciones socioambientales. Bueno, antes de terminar la columna de la semana, no quería dejar de invitarlos a la marcha del día de hoy, que es a las 17:30 en el Obelisco. Y quisiera contarles también que hoy viernes es el Día Mundial de la Vida Silvestre, así que esta marcha también cobra mucho más sentido para poder preservar un planeta sano en el que todos podamos vivir en armonía. Los saludo, muchas gracias por estar del otro lado y nos escuchamos la semana que viene. Bien, regresamos al noticiero acá en vivo porque escuchamos recién la palabra de Karen Abayay con toda la actualidad medioambiental. Solo pido luz de aire mientras estamos porque ahora quiero dar la bienvenida con bombos y platillos al señor Juan Pablo Pucciarelli, que lo tenemos acá dentro del estudio nuevamente. Hoy me estoy dando un lujo teniendo a columnistas acá en estudio para hablar cara a cara y obviamente eso repercute. ¿Por qué? Porque los tengo enfrente y empiezo a hablar de más, empiezo a irme por las ramas, me gusta charlar. Así que Nahuel, controlame, porque ahora va a dar inicio Juan Pablo. Así que yo, Juan Pablo, te voy a dejar hablar mejor. Bueno. ¿Hubo corte de pelo o algo por el estilo? Hubo corte de pelo, muy bien, necesario, muy bien. Digámoslo así. Sí, con este calor, cuanto menos pelo haya, mucho mejor. Tal cual. Muy bien, Juan Pablo, te dejo hablar y te dejo desarrollar contenido que de alguna manera nosotros internamente estuvimos indirectamente hablándolo, así que ahora qué mejor que compartirlo con ustedes del otro lado.
Así es, Diego. Buen día para vos, para toda la audiencia. Una noticia importante, la que vamos a tratar hoy. Se conoció ayer, jueves 2 de marzo, por parte de la Cancillería Argentina, a través del canciller Santiago Cafiero, que se lo comunicó a su par británico James Cleverly en el marco de la cumbre del G20 que tuvo lugar en la India. ¿De qué hablamos? De la suspensión del llamado Pacto Foradori-Duncan, o Duncan, me parece que es Duncan, sobre las Islas Malvinas, que es un pacto que se firmó en septiembre de 2016 durante la gestión del expresidente Mauricio Macri. Se llamaba así por los apellidos, mejor dicho, de sus protagonistas. Carlos Foradori, entonces vicecanciller argentino, en el periodo en que Susana Malcorra fue canciller, y Alan Duncan, entonces canciller británico, durante el gobierno de la primera ministra Theresa May. Lo primero que hay que decir para entender de qué trata todo esto es que estamos hablando de un pacto que fue un comunicado conjunto y no un tratado. ¿Por qué? Porque los tratados, por Constitución argentina, tienen que pasar por el Congreso obligatoriamente, y no era la voluntad política del gobierno de Macri pasarlo por el Congreso, básicamente porque las chances de que se lo rebotaran eran del 99%. Entonces fue un pacto acordado ahí entre penumbras, en la bodega de la Embajada Británica en Buenos Aires, en el barrio porteño de Recoleta. Digamos que nunca fue muy popular la postura de Macri sobre Malvinas. Es conocida la declaración en 1997 que hizo al diario Página 12, en la cual afirmó que, cito, las Islas Malvinas serían un fuerte déficit adicional para la Argentina. Nosotros no tenemos un problema de espacio como tienen los israelíes, había dicho. Este pacto, ¿qué implicaba, no? Bueno, también cito textual: remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, lo que se tradujo en una concesión ilimitada al Reino Unido para que explote hidrocarburos, pesca, navegación, comercio. Y acá hay un dato que me parece que clarifica un poco más la situación, que es que 6 años antes, en 2010, una petrolera británica afirmó haber hallado un yacimiento petrolífero en esa zona con un potencial de producción pico de 80.000 barriles de petróleo por día. Y por el lado de la pesca, actualmente las cifras de explotación rondan los 1.000 millones de dólares anuales, o sea que tiene su relevancia en términos de recursos naturales. Ahora bien, Cancillería Argentina, que ayer en el comunicado calificó el acuerdo como uno de los hechos más lesivos para el histórico reclamo por el ejercicio de soberanía, justamente dio por terminado este pacto. Pero ¿en qué circunstancias se firmó el acuerdo en 2016? No lo voy a explicar yo, sino en el audio que vamos a compartir a continuación, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona. En función de los trascendidos que surgieron por un libro publicado por Alan Duncan, un libro de memorias, donde daba cuenta de las circunstancias en que se había negociado ese comunicado conjunto, la Cancillería inició un sumario administrativo de investigación que se encuentra en el área competente. ¿Qué circunstancias? Las circunstancias tenían que ver con lo que en sus memorias Duncan daba cuenta de que la negociación se habría producido en la cava de la Embajada Británica en Buenos Aires y que habría habido una inconducta por parte del representante argentino que de algún modo era festejada por el señor Duncan, diciendo que al día siguiente no se acordaba de qué era lo que establecía, lo que habían acordado, ¿no? Un hecho sumamente grave. Bien, una inconducta, ¿no? Situación de ebriedad que implicó un acuerdo absolutamente, como es el comunicado de ayer, lesivo para la soberanía nacional. Pero la novedad de ayer no es solamente que se dio por finalizado este pacto, sino que se renueva de forma integral la agenda para la causa Malvinas, con eje justamente en la soberanía, ¿no? Algunos puntos básicos de la estrategia que a partir de ahora asume el gobierno argentino. Principalmente, por un lado, la reanudación de negociaciones sobre la soberanía de las islas, basándose en la resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU,
que es quizás uno de los principales activos que tenemos en esta disputa en términos de la comunidad internacional. Y acá hago un paréntesis justamente para agregar que hace muchos años que Argentina recibe apoyos de varios sectores de los países nucleados en la ONU, de los casi 200, tanto en la Comisión de Política Especial y Descolonización, como en general en la Asamblea General, ¿no? Segundo punto, la desmilitarización de las áreas bajo disputa de soberanía, que es una cuestión que se agudizó en los últimos años en los gobiernos conservadores británicos. Y también medidas que, dice el comunicado, que permitan ajustar el aprovechamiento, la conservación y preservación de los recursos naturales en el área bajo disputa de soberanía. Ahora, ¿cómo venía en el último tiempo la cuestión Malvinas, no? Porque si bien sabemos que está permanentemente latente... Sí, discursivamente siempre está, incluso en la apertura de sesiones del Congreso, todos los años se plantea la soberanía, el ejercicio, bueno, el planteo diplomático también de la recuperación y terminar con esta usurpación de las Islas Malvinas. Pero después, bueno, hay que saber qué es lo que realmente se hace. Exactamente. Como decís vos, siempre están los discursos en la apertura de sesiones o en la Asamblea General de la ONU, que cada septiembre escuchamos. Pero bueno, como venía la cuestión en los últimos meses, por un lado, ¿cuál fue la estrategia que venía llevando el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, ir vaciando, en términos prácticos, el pacto Forador y Duncan. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué tardó tanto en darlo de baja, no? Ya estamos en el último año del gobierno. Sí. Bueno, la estrategia que se siguió fue la de ir bajando primero acuerdos particulares que había firmado el gobierno de Macri. Mencionó dos. Uno era la cooperación antártica con buques y aeronaves del relevamiento antártico británico, el British Antarctic Survey, que básicamente utilizan la bandera ilegal de Malvinas, lo cual era inaceptable justamente para el reclamo de soberanía. Y la segunda era la habilitación para que el Reino Unido cuente con el inventario de los recursos de flora, de fauna. O sea, no solamente te depredan los recursos, sino que tienen un listado detallado, justamente un inventario, ¿no? Sí. No eran los únicos. Todos esos se fueron dando de baja, ahora es como la formalidad definitiva de este pacto que en los hechos ya no regía, a eso apunto. Sí, es parte como de un proceso de una política pública. Exactamente, a eso voy, exactamente. Pero bueno, en los últimos meses, o en el último año, traje 3 ejemplos para darnos cuenta de el nivel de tensión que hay en torno al conflicto entre Buenos Aires y Londres. Julio de 2022. Apenas una semana después de que Argentina le reclame al Reino Unido una vez más el reinicio de negociaciones por la soberanía de Malvinas, ¿qué hace la administración británica de las islas, que ocupa ilegalmente el archipiélago? Bueno, declaró la prohibición total al ingreso a las islas Sandwich del Sur. Y se planeaba seguir, por ahora frenaron ahí, pero bueno, era algo que hasta hace un año no estaba, ¿se entiende? Sí. Agosto de 2022, una de las cuestiones más graves para mí. La Embajada Británica en Argentina anunció un concurso para pagar un viaje a las Malvinas a estudiantes universitarios de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, con el objetivo de conocer a sus, abro comillas, vecinos de las Islas Falkland. Un nivel de provocación que cuesta encontrar parangón, digamos, ¿no? Sí, claro. Y traje uno más, pero son varios. Realmente, si cualquiera pone en Google lo que viene pasando, se va a dar cuenta rápidamente. La Feria Agroindustrial Expo Prado de Montevideo, Uruguay, septiembre del año pasado, el gobierno de las islas, ilegítimo, instaló un stand en la feria Expo Prado, básicamente para promover internacionalmente el posicionamiento de las islas, ¿no? Y justamente el comunicado que saca Cancillería lo rechaza, afirmando que era inaceptable, y dice, abro comillas, como si se trataran de una entidad diferenciada en nuestro país y para hacer pasar por normal la situación de ocupación ilegítima en el Atlántico Sur, lo cual ha sido protestada por todos los gobiernos argentinos desde 1833. Desde ese año viene todo esto, ¿no? Recordemos, vamos camino a los 200... En 10 años se cumplen 200 años. En 10 años. Traje una última cuestión que nunca se termina de dilucidar del todo, me parece, que es, bueno, de la vereda de enfrente, ¿no? ¿Qué hay realmente en la postura británica? ¿Hay tal nivel de homogeneidad, de
de cerrazón monolítica o hay voces discordantes? Me refiero a la dirigencia política, Sí. ¿no? De Gran Bretaña. Además, está decir que los últimos gobiernos que fueron conservadores, David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss y el actual, Rishi Sunak, son abiertamente hostiles a la postura argentina. No tienen interés en absoluto, sobre todo después del antecedente de lo que hizo Macri, no tienen interés Claro. en negociar con nosotros. No, y a sabiendas de que qué interés vas a tener en negociar si hay mismas posturas argentinas que son afines a los intereses británicos. Exactamente. Y te agregaría con la posibilidad de que ese espacio político a fin de año vuelva a gobernar Argentina, ¿no? Tal cual. Pero en el otro partido británico, el Partido Laborista, hay dos grandes corrientes, una más conservadora y una más progresista, digámoslo así, que estaba referenciada claramente, ahora se me escapa si sigue estando, pero hasta hace unos años muy claramente referenciada por Jeremy Corbyn, líder en ese entonces del Partido Laborista, que tuvo declaraciones realmente muy interesantes. Traje dos citas. Enero de 2016, que le dijo Corbyn a la BBC sobre el tema Malvinas. Abro comillas. Creo que tiene que haber una discusión sobre cómo se puede crear algún arreglo razonable con Argentina. Me parece ridículo que en el siglo XXI nos metamos en algún enorme conflicto con Argentina sobre las islas que están frente de las costas nuestras, ¿no? Sí, por supuesto que los isleños tienen una enorme voz en esto. Consigamos algún diálogo sensato. Ocurrió en el pasado y estoy seguro de que puede volver a pasar otra vez. Tengamos una discusión y no establezcamos agendas previas. Y unos años antes, también ante la BBC dijo, hablando de una especie de repaso de las cuestiones que le son criticadas a Gran Bretaña o al Reino Unido por su presencia colonialista en otras partes del mundo, decía: otras situaciones como esta, por ejemplo la disputa entre Finlandia y Suecia por las islas Aman, se resolvió con cierto grado de administración conjunta, manteniendo la nacionalidad. Se hizo en Hong Kong, se hizo hasta cierto punto en Gibraltar, bueno, como diciendo, si se pudo hacer en estos casos, ¿por qué en la cuestión Malvinas no? Teniendo en cuenta sobre todo la insistencia de la postura argentina, en ese entonces gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, la insistencia, acordate que entre 2003 y 2015, cada año en la ONU era nuestra postura insoslayable de exigir que se nos devuelvan las islas y demás, ¿no? Bueno, así está el panorama. No es poca cosa y seguramente haya más. ¿Sabés que me acordaba también que hace unos días atrás, no sé si estabas al tanto, que se actualizó el mapa cartográfico de Argentina, que incluye distinto espacio territorial de lo que respecta a lo que es el mar argentino y también ese famoso triángulo de las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur? Exactamente. Ahora que mencionas esto, también me acuerdo de más de un mapa difundido en distintos ministerios en los años de Macri que no figuraban las Islas Malvinas, algo obviamente simbólico, pero que cuando lo alineas con las distintas cuestiones que estuvimos repasando, y sobre todo con las declaraciones de hace 25 años de Macri, que ya daban un plafón sobre lo que iba a venir, bueno, hablan de dos maneras distintas de ver la cuestión, que son dos maneras de ver el mundo. Sí, conceptos de soberanía directamente. Exactamente. ¿Qué quiso hacer Macri cuando llegó? Quiso básicamente empezar de vuelta la relación con Gran Bretaña, con el Reino Unido, perdón, diciendo, bueno, dejemos de lado la cuestión Malvinas para avanzar en las cuestiones comerciales, en volver al mundo. Pero hay un pacto de cesión directamente de la explotación de los recursos naturales y del territorio. Exactamente. O sea, ante eso no podés discutir demasiado. 100% de acuerdo. Muy bien. Y las políticas públicas recientes del gobierno, en este momento el gobierno nacional, de cara a este último año del periodo tal como lo conocemos. Después veremos qué pasará, es un año electoral, así que puede haber cualquier tipo de novedad. Nadie no sabe. se sorprendan. Tal cual. Así que muchísimas gracias, Juan Pablo Pucciarelli. Hoy, Un viste, te dejé, no me fui tanto por las ramas para que puedas desarrollar bien las noticias, que por cierto después se pueden leer seguramente en el portal. En el portal. Así Muy bien. es. ¿Y te pueden seguir dónde? Bueno, en Twitter, en Instagram, Juan Pucciarelli, CCLL, ahí me pueden seguir en mis redes. Muy bien, y ya que nos pasamos de tiempo en el bloque y ya que estamos hablando de Argentina, se acaba de anunciar la lista completa de convocados por Lionel Scaloni de cara a los amistosos de finales de marzo, así que rápidamente voy a enunciar todos los jugadores elegidos por el técnico campeón del mundo para esta convocatoria para la presentación de los campeones del mundo. En el arco tenemos a Franco Armani, a Jerónimo Rulli y a Emiliano Martínez, los tres arqueros que además fueron los tres arqueros que fueron al Mundial. En la defensa tenemos a Juan Foyt, a Gonzalo Montiel, a Nahuel Molina, a Nehuen Pérez, a Germán Pesela, a Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña.
Y después pasamos a lo que es el mediocampo con Lautaro Blanco, una de las sorpresas de esta convocatoria, Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Enzo Fernández, Máximo Perrone, también el juvenil, que ahora se integró al Manchester City, Ezequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Facundo Buonanotte, Thiago Almada, Giovanni Lo Celso vuelve a estar en la selección, eso es una linda noticia, Alexis McAllister, Ángel Di María, y luego pasamos, no, todavía me quedan algunos mediocampistas como Ángel Correa, que a veces juega delantero, Emiliano Buendía, sí, que es un 10 clásico, y empezamos a ir hacia la delantera con Valentín Carboni, otra de las sorpresas también de la convocatoria, Lionel Messi, Paulo Dybala, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Alejandro Garnacho, el joven, la joyita del Manchester United, 18 años tiene. Se viene, ¿eh? Ojalá para un preolímpico, imagínate. Totalmente. Que encima con la posibilidad de convocar un par de veteranos, claro. Una onda Messi, Di María y el Dibu. ¡Oh, qué lindo! Ay, ya me emociono. Nico González también vuelve a la selección y Alejandro Papu Gómez. Esos son los 35 hasta el momento convocados para los 2 partidos que ahora en el Flash van a enterarse contra quién y cuándo. Así que nosotros no perdemos más tiempo, saludamos a Juan Pablo y escuchamos el Flash informativo. Una buena canción para levantar la jornada del viernes y tenemos mucha más edición de Noti porque nos queda aún una hora. Ya volvemos. Sin luz, sin respuestas. Luego del corte masivo de servicio eléctrico el miércoles en todo el país, 50.406 usuarios siguen sin luz en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La mayoría de los afectados pertenecen a Edesur. 20 años es mucho. El Banco Mundial informó que la lucha contra la desigualdad de género cayó al nivel más bajo registrado en 20 años. Según la entidad, las mujeres gozan apenas del 77% de derechos que tienen hombres ante la ley. La era del fuego. Este verano es el más caluroso en la historia y este jueves se igualó el récord de marzo con más de 34 grados. La ciudad de Buenos Aires, con un tercio del espacio verde mínimo recomendado, alcanzó los 37,9 grados de temperatura. Drogas, Sociedad Anónima. Canadá despenalizó el consumo de drogas y autorizó a una empresa a producir y vender cocaína, heroína, morfina y éxtasis. El objetivo es reducir la tasa de sobredosis en los consumidores. Vuelven los campeones. La selección argentina de fútbol masculino confirmó amistosos contra Panamá el jueves 23 de marzo en River Plate y el martes 28 contra Curazao en Santiago del Estero. Ambos partidos se incluyen en la primera fecha FIFA del año.